En la parsha de esta semana, Parshas Vayigash, que significa que se acercó, encontramos el acercamiento entre Yehuda y Yosef. Ahora bien, en el contexto de la historia, en el relato de la Toira, etc., esto lo que quiere decir es que Yosef quería quedarse con Binyamin, era el virrey de Egipto, los hermanos no sabían que era Yosef justamente, y Yehuda vio que la situación era terrible. Si Binyamin se quedaba en Egipto, Jacob en la tierra de Canaán iba a sufrir muchísimo, entonces salió al frente porque él mismo se había hecho garante por Binyamin para llevárselo de vuelta a su padre Jacob. ¿Okay? En el contexto significa que es una persona que salió al frente, Yehuda, para hablar con Yosef y para en la práctica pedirle a este virrey que haga el intercambio. Yehuda se quedaba en Egipto y Binyamin volvía hacia la tierra de Canaán con su padre Jacob, etcétera, etcétera. Al final de la cuestión, por supuesto, Yosef no aguantó más y se reveló: yo soy Yosef, el hermano de ustedes, y Dios me mandó aquí, etcétera, etcétera. Y la parsha continúa, pueden ver el relato en la parsha misma, en el texto mismo de la Toira. Ahora bien, este encuentro no es una cuestión meramente histórica. Hace más de 4.000 años hubo un tipo que se llamó Yosef, un tipo que se llamó Yehuda, y se encontraron y hablaron y bla, bla, bla. No, sino que tiene un significado muchísimo más profundo, espiritual. Y no solamente tiene un significado espiritual, sino que tiene un significado espiritual que podemos aplicar a nuestra vida concreta y práctica. ¿De qué se trata? Una de las explicaciones de esto es que Yehuda representa la acción, el concepto de actuar y hacer, afectar el mundo, por así decir, con nuestra capacidad de actuar y hacer cosas en el mundo. Por el otro lado, Yosef representa el estudio. Es decir, no necesariamente la acción concreta que uno hace algo, sino que uno incorpora conocimientos y estudia y los desarrolla en su interior. ¿Por qué Yehuda tiene que ver con acción? Porque Yehuda es la tribu, es el patriarca, digamos, de la tribu que representa el reinado del pueblo de Israel. El rey determina, ejecuta, por así decirlo, dice de las leyes, es como si fuese el poder ejecutivo de un país. ¿Y qué? Dice lo que hay que hacer, acción, está directamente relacionado con la conducción de una cuestión. En este caso, un país, un rey, etc. Por el otro lado, Yosef, ¿qué tiene que ver con el estudio? El concepto del estudio es que cuando uno incorpora un conocimiento, esto genera nuevas conexiones, incluso físicas, neuronales en su cabeza. Esto genera nuevas conexiones entre diferentes conceptos que la persona tiene en su cabeza y va creciendo y creciendo cada vez más. Cuanto más uno estudia, más tiene acceso a mayores niveles de estudio y así sucesivamente. Entonces ya tenemos a Yehuda representando la acción y a Yosef representando el estudio. Y hay un momento en el cual estas dos cosas se encuentran. Y no solamente se encuentran, sino que influyen una por sobre la otra. ¿Cuál es la influencia que tiene la acción en el estudio? Cuando una persona estudia y es consciente que su estudio va a generar una decisión legal, alágica, por así decir, y a partir de esa decisión alágica hay gente en el mundo que va a actuar, que va a hacer algo, se va a comportar de una manera determinada. El estudio toma otra dimensión totalmente diferente. Porque una cosa es estudiar por decir, bueno, yo quiero saber cómo son las cosas, pero no tiene ninguna aplicación práctica. Y otra cosa es estudiar para efectivamente actuar, para poder decir cuál va a ser la decisión alágica para que otra gente actúe y así sucesivamente. En otras palabras, de vuelta, está la influencia de la acción por sobre el estudio. Cuando el estudio está imbuido con la seriedad de que esto efectivamente es algo concreto y práctico e importante, entonces el estudio toma otra dimensión. Y lo mismo pasa al revés. La influencia del estudio por sobre la acción. Cuando la persona estudia para actuar, primero que nada tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. Y para saber lo que hay que hacer hay que estudiar. Pero hay otro nivel superior de estudio. Hay un nivel superior de estudio para conocer y entender las leyes de la Toira. Al fin y al cabo, toda la Toira es la sabiduría de Dios, es la voluntad de Dios. Y más allá de si es algo práctico o no, más allá de si lo voy a hacer o no, pero en la práctica tiene que ver con el precepto, la mitzvah, que todas las mitzvot de alguna manera u otra son acción, de conocer a Dios y entender a Dios, tenerlo, por así decir, comprender en la cabeza. Y a través de que la persona comprende y entiende, puede efectivamente actuar o indicarle a otro lo que tiene que actuar. Entonces vemos cómo la acción influye sobre el estudio toma otra dimensión cuando es para que sea en serio, para actuar, y cómo el estudio influye sobre la acción. Cuando la persona estudia, sabe lo que tiene que hacer. Cuando la persona estudia, entiende, y esto le permite actuar de otra manera. Y esto es una de las cosas que representa esta unión, este encuentro entre Yehuda y Yosef. Porque en la práctica no es que solamente se encontraron, sino que en el futuro por venir, y bien en la historia Yehuda representaba el reinado del pueblo de Israel del sur,
Y Yosef representaba el reinado del pueblo de Israel del norte en el futuro por venir, con la venida de Moshiach pronto en nuestros días. Van a estar unidos, van a ser una sola cosa, en la cual el rey va a ser el rey David y el descendiente del rey David, Moshiach, etcétera, pronto en nuestros días, por sobre todo el pueblo de Israel. Quiere decir que hay una fusión, por así decir, de estas dos cuestiones, de Yehuda y Yosef. Y con esto podemos explicar un detalle más, una cuestión más. Después de que Yehuda dijo toda una frase larga, un speech, por así decir, todo un discurso enorme, que es el discurso más largo de toda la Torá, con información que en la práctica Yosef ya sabía. Yosef tenía claro cuál fue la historia, cómo fue, qué pasaba con Jacob, qué pasaba con sus hermanos, todas las artimañas que Yosef hizo, por así decir, para que sus hermanos vuelvan y vengan con Binyamin. Yosef sabía todo esto, y Yehuda lo único que hace fue relatarlo una vez más, frente a Yosef. Y de repente cuando Yosef termina de escuchar todo este relato, que él ya sabía, se emocionó. La Torá nos dice que ya no podía aguantar, y se puso a llorar, y dijo, yo soy Yosef, etc. La pregunta obvia es, ¿de qué te emocionaste? Son todas cosas que ya sabías. Ya entendías todo esto. Historias conocidas, historias viejas, por así decir, no me emocionan. ¿Por qué se emocionó Yosef? Esto representa, por así decir, cómo influye el representante, el simbolismo de Yehuda, que es la acción, es la entrega, es el esfuerzo, sobre Yosef, que es el estudio, el conocimiento, la amplitud. Una cosa influye sobre la otra, de manera tal que, una vez más, cuando en el estudio está imbuido, metido el objetivo de la acción, porque al fin y al cabo lo principal es que la persona cumpla con los preceptos de Dios, cumpla con la voluntad de Dios, más allá de la profundidad del estudio, etc. Cuando el estudio está imbuido por la acción y por la importancia que tiene la acción de hacer de este mundo una morada para Dios, entonces hay un cambio en Yosef. Hay algo superior. Yosef mismo llega a otro nivel, a pesar de que ya sabía la historia. Pero ahora era una historia emocionante. Era una historia que generó que Yosef no pueda aguantar más, se ponga a llorar, etcétera, etcétera. Quiere decir que hubo algo agregado en Yosef a partir de que Yehuda relata esta historia. De la misma manera que sea para cada uno de nosotros, que podamos en la práctica tanto cumplir la Torá en la práctica, hacerla, como estudiarla, y que podamos en la práctica combinar estas dos cosas para ser conscientes de la importancia que tiene el estudio, la importancia que tiene la acción y lo importante que tiene cuando estas dos cosas se fundan y se unan con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.